Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a conversar con Gustavo Luján, educador con 40 años de experiencia, sobre la situación a la que la nueva realidad nos confronta, ¿no? Hemos estado todo el año en educación virtual, a distancia, en pandemia. ¿Y cómo va a ser el 2021? ¿Qué posibilidades nos presenta la nueva realidad? ¿Es posible que en marzo sea la educación semipresencial? ¿Qué va a pasar con eso? Bienvenido, Fito, ¿cómo estás? Muchas gracias, Caray Nati, es un gusto estar aquí y bueno, qué mejor oportunidad también para hablar de esto que nos apasiona, ¿no? Que es la educación. Y bueno, a tus órdenes. Sí, ¿cómo te imaginas que va a ser en marzo? Ok, podría repetirse lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos frente al escenario de una posible educación semipresencial? ¿A qué se enfrentan los niños? A ver, yo tengo una idea que la he ido pensando a la luz de lo que he visto también, porque en los últimos tiempos cuando he trabajado para el CINEACE, para el Sistema de Evaluación de la Calidad Educativa, es el Sistema Nacional, eso me permitió recorrer el país y estar en mucho contacto con maestros, ¿no? Sobre todo con formadores de maestros. Ya. Y entonces, Tremendo desafío para los maestros este año. Ciertamente, el tema pasa, creo yo, porque para empezar, nadie podría imaginarse lo que ha sucedido, ¿no es verdad? Y menos prepararse. Es cierto, digamos, los profesores antiguos teníamos la idea de que en algún momento teníamos que actualizar nuestros conocimientos, ser más tecnológicos, etcétera, etcétera. Y de repente uno tiene que para ayer estar adaptado. Pero nos movíamos en esta idea de que se rompen los paradigmas, ¿no es cierto? Desde el final del siglo pasado sí que la educación tiene que cambiar, la escuela tiene que ser más activa, etcétera, etcétera. Hoy día se da eso que algunos dicen una oportunidad, ¿no? Este es un cliché, se dice cada crisis es una oportunidad. Yo creo que en educación es realmente una oportunidad y en educación de los niños más todavía. Porque la pregunta es, ¿qué escuela queremos? ¿No es cierto? Tremenda pregunta, ¿Qué escuela Gustavo. queremos? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Yo Pucha, me atrevería, sí. O sea, perdón que te corte, lo que pasa es que pienso, a ver, hay una currícula. La currícula ha intentado adaptarse a la virtualidad. Y yo he vivido en casa la pregunta de, ¿pero cuán relevante es esa currícula ya? Yo creo que ese es el meollo del asunto. Creo que no podemos negar la evidencia. Digamos, antes era una suerte de aroma de que había que cambiar las cosas. Hoy día no hay posibilidad de no cambiarlas. Entonces, yo creo que estos meses previos al reinicio de las clases en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, de niños, en las escuelas primarias sobre todo, inicial, los maestros tienen que replantearse, o tenemos que replantearnos, cómo vivimos la escuela. Y entonces, mira, se me ocurre, hasta antes que pasara esto, eso que era antes lo alternativo, es decir, lo extracurricular, llámese el arte, llámese el trabajo de manos, llámese el teatro, la música, eso que era extracurricular termina convirtiéndose ahora en la necesidad, porque lo que va a ocurrir es que los chicos van a ir a encontrar un colegio con una realidad diferente, en la que además van a tener que estar con distancia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el momento escolar va a tener que ser diferente. Mira, yo me planteo esto, a ver, a mi hija le cuesta menos hacer tareas que tender la cama. Yo me pregunto, ¿de qué se trata la educación ahora? Porque además eso no es un rollo de ella, es mío. Porque a mí antes no se me había ocurrido que el hecho de que ella hiciera eso era importante, tiene 5 años, ¿no? Y de pronto no es solamente la educación hacia ella la que cambia, sino es toda la configuración familiar que requiere que yo también le enseñe nuevas cosas que antes no tenía mapeadas. Ciertamente. O sea, se ha dado de manera, digamos, casual, algo que era el ideal de esa educación transformadora, es decir, una educación que compromete a todos, una educación que no es simplemente una fábrica de personas para un sistema, un aparato productivo determinado, no, sino que es la idea de una educación comunitaria, entendiendo que el hogar es una comunidad también. Y entonces hoy los chicos están viendo cómo cocinan sus papás, están viendo cómo es vivir dentro de casa, cómo es administrar sus cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que la nueva escuela, llamémoslo así, la de este marzo, la de este abril, va a tener que partir de reconocer
¿no es cierto?, que ese momento en el que estamos relativamente juntos va a tener que ser diferente, porque todo lo demás ya está en la computadora. Todos esos ¿Cómo? cursos ya ¿Diferente? están. ¿Cómo? ¿Los chiquititos con sus mascarillas van a ir al colegio? Ese- ¿Van a tener que guardar el Ya, metro? ese es el desafío. Yo ahorita no se me ocurre, te lo digo con honestidad, cuál va a ser la mecánica, pero lo que sí sé es que no puede ser como antes. Queremos que los jóvenes universitarios investiguen, que los institutos investiguen, y todos terminan haciendo investigaciones para sus tesis, pero no quieren investigar. ¿Por qué? Porque en la escuela básica hemos atrofiado la capacidad de preguntarse cosas. La curiosidad. Por cierto, ¿qué pasa si en este marzo los chicos se despiertan y luego van a sus casas a averiguar cosas, no sé, a través ¿no?, y las traen para compartir? O sea, ya la dinámica de la investigación está ahí, está el germen. ¿Y cómo se incentiva la curiosidad? Bueno, yo creo que tiene que haber pasión del profesor, o sea, el profesor se tiene que creer el asunto, ¿no? Caray, siento que esa es una deuda. Siento que todavía los maestros, una gran cantidad de maestros, todavía no se la creen. Es más, ¿Qué cosa no se la creen? no creen lo trascendente que es su trabajo. Ahora, yo sé que esta es una mirada desde el Estado también, de que esa valoración, disque valoración que decimos todos tener por la educación se concrete en cosas reales, ¿no, verdad? Entonces, lo que pasa es que hay muchos años de abandono secular. Y entonces lo que digo es que ese maestro está esperando que le den cosas. Yo he visto otros maestros que sin tener cosas están encontrando maneras, ¿no?, de que los chicos se descubran la ciencia, se motiven por preguntar lo que sucede a su alrededor. Mira, los niños siempre nos preguntamos cosas, ¿no, verdad? Pero nunca nos premian por preguntar. Siempre nos ponen premios, nos ponen buena nota por responder, ¿no es verdad? Entonces llegamos un momento a la edad adulta. Exactamente. Y claro, estamos buscando acertar, ya no estamos mirando lo que sucede alrededor. Cuando antes de estar en la escuela estamos preguntando acerca de todo, y por qué eso flota, por qué eso vuela, de dónde vienen los niños, todas esas cosas son preguntas. Y nadie nos premia por eso. Yo siempre lo cuento, ¿no? A veces cuando comento este tema, si valoráramos eso, ¿no? La originalidad, si valoráramos el hecho de que uno encuentre soluciones a su modo. O sea, yo me imagino un colegio ahora en marzo donde los profesores están en el patio generando situaciones y buscando que los chicos descubran solos, ¿no?, cómo es que podrían solucionar un tema. Pero ¿no? ponte, el tema, Sí. ¿no? Yo estoy pensando, el tema va a ser las plantas, los árboles, la ciencia, la matemática o el abecedario, o el tema va a ser, ¿qué es esto de encontrarnos? ¿Cómo es la confianza? ¿Qué has aprendido con tu mamá? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿No? Claro, pero por eso te digo, yo creo que... La propia relación social entre los niños. Yo ¿no? creo que el tema va a surgir como surgía cuando éramos niños. Fíjate, no sé si tú debes haber visto, hay esta técnica que hoy día es muy extendida de la impro. Sí, ¿No es cierto? sí, En el arte. Entonces, cuando alguna vez he hablado con alguno de mis alumnos que hacen impro, me decían que lo único que hacía era recordar sus juegos de niños. Y de verdad, si tú te pones a pensar cómo yo jugaba con las bolitas, incluso inventaba las reglas, y nadie transgredía las normas. No necesitábamos árbitro para jugar un partido de fútbol, ¿no es verdad? Es decir, generábamos una situación social y descubríamos la necesidad de cada cosa. Yo creo que los profesores ahora tienen que pensar en N situaciones para generar en ellos esa reflexión. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con esa persona que nos está viendo. ¿Qué recuerda de su infancia, no? ¿Y cuánto de eso le parece posible y realista traerlo a su presente para compartirlo con sus hijos? Y de ese modo, de repente, darse cuenta de que tenía no solamente recuerdos anecdóticos, sino también sabiduría. Con eso regresamos. Seguimos en Francamente conversando con Gustavo Luján
sobre la nueva situación de la educación de cara a marzo 2021, ¿no? Y estábamos pensando cómo, digamos, durante este año los padres han sido en buena medida los maestros de sus propios hijos, ¿no? Y quizás han pensado que el juego era una distracción que corresponde al recreo o a un momento ajeno a la educación, y tal vez, como el ejemplo que tú traías, de aprender a armar las propias reglas y a respetarlas, podría ser un gran recurso a la hora de educar a sus hijos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ahora, yo he visto, incluso me acuerdo, no sé si te acordarás tú, pero yo me acuerdo de cuando viajábamos con los chicos del colegio, fuimos a una comunidad de Cajamarca, y justo fuimos a contactarnos con una escuela rural. Y me acuerdo haber entrado al aula, que era una sola habitación, estaban los niños sentados y el maestro estaba mostrando 3 recipientes, ¿no? Tres recipientes de vidrio con líquido. Los 3 tenían colores diferentes. Y él les estaba en ese momento comentando cómo era el lado más claro había sido recogido de la lagunilla que estaba al lado. El lado más oscuro había sido recogido de una vaca, del interior de la vaca que bebe de eso. Y luego el tercero ya de una vaca muerta, además, ¿verdad? Y entonces todo eso lo hacía para solamente explicar por qué había que hervir el agua. O sea, era absolutamente una situación, además. Yo me acuerdo que él reflexionaba porque el acto de recoger el agua lo habían hecho con ellos, ¿no? Entonces él estaba, yo entendía así, estaba tratando de comprometer a los chicos con su realidad, que en este caso es el uso del agua, y además entender lo que sucede cuando se desarrolla estas bacterias, justamente por no hervirlas. O sea, aprender de la experiencia, no solo teorizar. He visto maestros que no saben, por ejemplo, que hacen investigación. Entonces, no hago investigación. Cuando entro, los veo, están hace rato trabajando en pensamiento científico. En otras palabras, hay un tema de revalorar lo que hacen estos maestros rurales. A veces cuando pienso en quién va a ir a evaluarlos, yo pienso, ¿no? El que debería evaluar es ese maestro, nuestra labor más bien, ¿no? Claro. Realmente estoy hablando en términos utópicos, pero ¿quién evalúa al evaluador? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo ir a evaluar el trabajo de un maestro que trabaja con niños que no tienen qué comer o que son violentados, etcétera, etcétera? Niños pequeños, y que los tiene que sacar, ¿no?, de esa situación que es terrible, con la esperanza de que eso se puede cambiar. Entonces, ese maestro vale oro, pues. Claro. ¿No? Y entonces esos son los maestros que a mí me comprometen. Yo digo, yo estoy en el camino correcto porque yo quiero trabajar con esos maestros. Yo estoy seguro que en el ministerio en este momento hay gente que ve las cosas así, ¿no? Falta sistematizar de repente, falta aterrizar, de repente ser más, como dicen, más cauto, más pensar en paso a paso. Pero es como, ¿no?, esta sabiduría que no es pomposa, no sale en los libros, pero es la sabiduría de la vida cotidiana. Exactamente, claro. Exactamente. Yo creo que el sentido común, el sentido de la vida finalmente es lo que debe trasladarse al aula. Creo que el aula tiene que pensar sobre lo que vive, no sobre lo que no vive. Por eso tú decías el recreo. Yo hasta antes que pasara la pandemia, uno piensa que el recreo, es el descanso, cuando en realidad ahí se forjan los chicos. El maestro tendría que estar ahí. El recreo es un tema enorme, sí, yo creo, porque creo que sí se considera como un momento de menos importancia, ajeno a la educación, y efectivamente en el recreo es la libertad, la creatividad, la interacción social, la iniciativa. Y no, eso se valora menos que la clase de matemáticas, y es igualmente importante. Por eso es que yo creo que ahora es una oportunidad. Por eso es que creo que es una oportunidad. Este marzo, este abril, podría ser una oportunidad de revalorar esas cosas. Porque ahora, ¿qué cosa va a ser el recreo? O sea, el recreo va a tener que ser pensado también, ¿no? Entonces los maestros van a tener que estar mirando, ¿no?, y pensando en las cosas que ocurren ahí, ¿no, verdad? Entonces, yo creo que es una oportunidad para que realmente eso que decíamos, escuela nueva, escuela comunitaria, una escuela solidaria, hoy día se hace carne, hoy día es parte de la dinámica. Por eso me atreví a decir, de repente toca pensar que eso extracurricular se vuelva más bien curricular. ¿Y qué ha pasado con el recreo durante la educación virtual?
Yo, a ver, me atrevería a decir que por una cuestión de supervivencia, como pasa con todos, los chicos han tenido que recrear la manera de disfrutar la vida. Yo creo, por ejemplo, que hay algunos padres, no digo que todos, pero lo veo en las redes sociales, que se sienten orgullosos de cocinar con sus hijos, Sí. ¿no? Que se sienten, no sé, que disfrutan, han descubierto una cosa que antes simplemente no se daba, el tiempo de estar juntos. O desarrollar la capacidad de jugar solos. Y de hablar, Y de simplemente de hablar. A veces nosotros estamos tan metidos en lo cotidiano y nuestros hijos ya entenderán. Ahora hemos tenido que entender. Entender juntos. Exactamente. Algo que no entiende ninguno. Sí. Yo, a ver, tengo cuidado de generalizar, ¿no es cierto? Hay diferentes, algunos maestros me dicen, sí, pero tú hablas dentro de una clase social determinada, otros no. No lo sé, no estoy pontificando sobre eso, pero sí creo que esta crisis ha generado cambios que eran necesarios, eran imprescindibles para que esta idea de cambiar la educación aterrice. Hoy día tenemos que cambiarla, así no querramos, porque ahora la didáctica tiene que cambiar. O sea, no es lo mismo, yo me paso preguntando, ¿están ahí los alumnos? ¿No es cierto? Claro, apagan sus cámaras. Por cierto, ¿no? O conectan y se van. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos logrando conectar con ellos. Hace poco criticaban en la televisión... Pero conectar ya tú te refieres a vínculo. Vínculo. A ver, yo me acuerdo que hubo muchas críticas sobre este programa del Estado, Aprendiendo en Casa, porque una actriz presentaba el programa, ¿no? Entonces decían, pero ¿por qué no está el maestro? Y yo decía, qué bueno fuera que el maestro lograra conectar como lo hace un actor, ¿no? El actor tiene el poder de lograr en una sala de teatro, ¿no? Que todos no estemos mirando celular, estamos conectados con lo que está diciendo. Esa es, digamos, la virtud del actor. La información se la pueden pasar, claro, ¿no? Pero es el actor el que transmite eso, por eso yo valoraba la claro, el maestro le habla al niño, el actor le habla a la cámara. Exactamente. Pero era un programa bien interesante. Yo las veces que lo he visto me pareció excelente. A mí me salvó, al comienzo que no sabemos qué hacer, ya aprendo en casa, porque además quiero ver tele. Incluso primero aprendo en casa. Claro, incluso para criticarlo. Para criticarlo incluso, o sea, genera un diálogo dentro de la familia y no, esto no es aquí, eso, o sea, motiva. O sea, es una actitud también, ¿no? Es mirar, como decían, el vaso medio lleno, ¿no? Mira. Porque si no, nada funciona. Los viejos estamos acostumbrados, y me siento viejo a veces acostumbrado a criticar y no encontrar soluciones a las cosas. Yo creo que, insisto, este marzo, este abril, a mí me genera mucha expectativa porque sé de maestros que la están pensando. Claro. No va a ser la misma situación, esa es una nueva normalidad, no vamos a regresar a lo anterior. No. No, yo creo que es así, ¿no? Mira, hay otro tema al que también todos tenemos que enfrentarnos, que es el verano. Ya. Y te digo, como papás, es complejo, porque por un lado es, ya no tengo que hacer, ¿no? Sentarme a la clase 1, la clase 2, la clase 3, la tarea, ¿no? 25. Sino, pero, coger el ritmo ha sido difícil e importante. Entonces, ¿qué hacer con el verano? Soltarlo y vacacionar a la antigua y ya, porque a la antigua vacaciones es vacaciones y en marzo el profesor se ocupa. Sí. Pero ahora eso no va a pasar. En marzo es retomar el ritmo nosotros, cuando ya se liberaron, ¿no? de esta rutina tan difícil. A ver, para mí es una incógnita. Estoy en esa situación también, no lo sé. Mira, yo siempre he pensado que este eufemismo de decir vacaciones útiles es porque además me parece gracioso, ¿no? O sea, estamos asumiendo que hay vacaciones inútiles, Claro, ¿no? Entonces, pero lo que tú planteas es cierto, o sea, ¿qué hacemos ahora en esta nueva normalidad que se va a buscar que si los talleres también van a tener que tener sus reglas, ¿no es cierto? Entonces... Claro, es que además creo que esta cuarentena, digamos que ya oficialmente no hay, pero hay un montón de restricciones, igual la libertad no se ha recuperado, ¿no? Es dolorosa. Es dolorosa y volver a las vacaciones lo más parecidas a la libertad puede dar en los niños la sensación de se terminó la tortura y libertad. Para el marzo como, ay, no. Como los padres, ¿no?
Los padres Sí, también claro, pero estamos los padres sintiendo... no nos queda, o sea, tenemos la capacidad y la madurez de decir, ya sé que eso va a pasar, ¿no? Bueno, pero los niños, ¿cómo lo van a poder procesar? Es un desafío. Yo lo veo bien complicado si y si los padres no se comprometen, no se hacen esa pregunta. Mm, Porque, a ver, el niño la sufre, pero al sufrirle el niño, el padre se va a complicar más. Porque el niño va a expresar su padecimiento, su sufrimiento, el calor, todo lo que implica el verano, ¿no? Entonces, y estamos hablando además de una situación de ciudad, ¿no es cierto? Porque yo estoy pensando claro, en el Perú y en las diferentes realidades. sí. Creo que en Lima es agobiante, El Lima es agobiante. ¿no? Efectivamente, en el campo es menos otra cosa, agobiante. es Hay otra cosa. aire Sí, fresco, ¿no? sí, creo que Lima es un reto, no te puedo decir, no creo que haya una receta. En todo caso, cabe la pregunta, Sí, ¿no? Cabe sí, la pregunta sí. de cómo Creo manejar. tenemos que plantearnos la pregunta. Tenemos que plantearnos la Sí, pregunta. sí. Cuando se dice, ¿no? La educación viene del hogar y la escuela instruye. Yo no creo que las cosas sean tan así. Un poco los dos hacen los dos, ¿no? Pero por cierto, además estamos asumiendo que los hogares son perfectos y hay hogares que son infiernos, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí hay una situación a manejar, incluso en términos de psicología, ¿no? Hay un tema ahí de nueva estructura de las relaciones que ha tenido que forzarse, y eso a dónde nos conduce, ¿no? Esa es una pregunta que también está suelta, ¿no? Y estamos hablando de saturación, estamos hablando de violencia, ¿no? Cosas que después se notan en la escuela. O sea, tú ves a los chicos, así como los ves desnutridos y no se duermen, también ves chicos violentados, ¿no? Y tú no sabes de dónde viene esta situación. Por cierto, hay un montón de variables, ¿no? La Hay un montón de variables porque, económica, claro, en fin. hay los infiernos y los, digamos, Sí, diablos en casa, y sí. también hay las personas que tratan, pero ya no pueden más. O Sí. sea, los padres desesperados Sí. que pierden la paciencia y se la Sí. agarran con los hijos, ¿no? Sí. Porque, Sí. porque creen que el hijo es quien los hace perder la paciencia. Y no es el hijo, es todo, Sí. ¿no? Sí, y hay una recesión económica que castiga psicológicamente también, Sí. porque el padre Mucha angustia, se sí. angustia, y siente que está abrumado. No somos perfectos y empezamos a explotar. Necesitamos ayuda, necesitamos conversa, necesitamos encontrar gente que esté en lo mismo para mitigar un poco el padecimiento. O sea, es tremendo. O sea, la incertidumbre es como una agonía, ¿no? O sea, Sí. la incertidumbre, mucha gente ha perdido el trabajo, Sí. hemos tenido que privilegiar. 150.000 chicos de primaria, de secundaria han pasado a la educación pública simplemente porque la alternativa, no había alternativa. ¿No? Colegios privados pequeños, medianos están en quiebra, o sea, tienen que ahora reinventarse. O sea, es una Claro. problemática grande, ¿no? Dolorosa, ¿no? Mira, nos queda un minuto, Fito. Y yo te quiero pedir, ¿qué le puedes decir a esos papás que se sienten terrible porque han perdido los papeles, han hecho daño y mañana tienen que empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué les podemos decir a ellos? Para que no simplemente se vayan a su casa sintiéndose demonios, sino a ver, ¿cómo reparar eso? Yo creo, algunos me dicen soy iluso, pero yo creo que hay una medicina y lo que pasa es que, y la tenemos, hay que descubrirla. Yo creo que el amor cura. El amor cura. Yo creo que podemos tenerla todo. Una vez me dijeron eso, ¿no? Me dijeron, uno puede meter la pata todo el tiempo y de repente viene la adolescencia y se cruzan los chicotes y los padres tenemos una segunda oportunidad en tanto tengamos amor. O sea, el amor, la entrega, Aristóteles decía, el amor es cuidado, eso nos salva. Yo puedo haber metido la pata, pero si amo, los niños lo sienten. Y juntos podemos salir adelante. Yo por eso confío que los padres que estén abrumados hayan espacios en uno pueda comentar su realidad, liberar, hacer catarsis. Creo que hay que buscar esos espacios, creo que hay que generar espacios de intercambio entre los padres que la vemos negra y que necesitamos una luz. Sí. Y esa luz está en el par, ¿no? Muchísimas gracias, Fito. Se nos acabó el programa, Gracias pero a ti. muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y tu mente y tu corazón con todos los que nos están viendo y conmigo. Bueno, con ustedes nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo programa de Francamente.